Hola chavales, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de cuestiones de lengua española, en concreto de lingüística. Si os acordáis, en algún vídeo anterior estuvimos tratando la teoría de los prototipos, que es una teoría que parte del paradigma metodológico del cognitivismo, de la lingüística cognitiva, aplicado a la semántica, y desde nuestro enfoque metodológico, que es el funcionalismo, hicimos alguna leve crítica o presentamos algunas objeciones. En este caso vamos a tratar también otra cuestión de la lingüística cognitiva o del cognitivismo, pero que nos parece una aportación muy interesante y positiva, como es el uso de la metáfora. Y es que durante mucho tiempo se ha pensado, se ha creído, se ha dicho que la metáfora era un tropo, una figura retórica peculiar y exclusiva del lenguaje literario, del lenguaje poético o incluso de alguna canción como aquella de Nacha Pop, ¿no? Tus cabellos dorados parecen el sol, pero eso no es así, porque empleamos constantemente las metáforas en nuestras conversaciones cotidianas. Las estamos usando constantemente y no es algo circunscrito, restringido al lenguaje poético o literario. No es una figura retórica peculiar, singular y exclusiva de este ámbito, sino que constantemente estamos empleándolas, y de hecho hay una obra que es la de Metáforas en la vida cotidiana de George Lakoff, que lo comenta muy bien. Vamos a poner algún ejemplo. Es el caso de la discusión. La discusión, cuando hablamos de la discusión o nos referimos a la discusión, solemos emplear la metáfora de la guerra, y así decimos que atacamos o contraatacamos para rebatir los argumentos de nuestro interlocutor, o que defendemos nuestras posiciones, o que nos atrincheramos en nuestras posturas o en nuestras tesis, o que vencemos o ganamos los debates o esas disputas, esas discusiones que tenemos. Entonces utilizamos una especie de léxico bélico o belicista, con lo cual empleamos la metáfora de la guerra cuando nos referimos a la discusión. En otras lenguas, sin embargo, por ejemplo, utilizan la metáfora del baile, y esto posiblemente influya, es decir, las lenguas conceptualizan el mundo de forma diferente, y esto posiblemente, y de hecho, influye en el pensamiento. Pero esto lo dejaremos para luego. También se utiliza la metáfora de la guerra a veces en las relaciones amorosas o sentimentales. Así se dice que conquistamos a la persona amada o que hacemos frente a los desafíos de las relaciones amorosas. Hay otras metáforas, por ejemplo, como la de la vida como un viaje, ¿no? Es un trayecto que tiene su final, diferentes etapas, puede haber sus paradas. Hay también encrucijadas, ¿no? Que son esos cruces de caminos, como cuando cogemos una autovía o cogemos otra, pues bueno, en la vida pasa igual, ¿no? Tomamos un camino, tomamos otro, pues también es una metáfora, ¿no? No es solo la vida como río de la poesía de Jorge Manrique, de sus famosas coplas a la muerte de su padre, sino que en el lenguaje cotidiano lo empleamos constantemente. Otra metáfora muy habitual es la de usar la metáfora del dinero para el tiempo, cuando nos referimos al tiempo. Así, por ejemplo, decimos que ahorramos tiempo si somos eficientes, o despilfarrar el tiempo, o calculamos el tiempo que nos puede llevar a realizar algo, o el tiempo que nos va a costar. Estamos constantemente utilizando la metáfora del dinero para referirnos al tiempo. Ello da buena idea de la importancia que le concedemos al tiempo, y eso, pues bueno, tiene su razón de ser y tiene su lógica, puesto que cuando se nos agota el tiempo es que se nos acaba la vida. Al fin y al cabo estamos hechos de tiempo, ¿no? Entonces estamos constantemente en nuestra vida cotidiana empleando las metáforas. Hay también, por ejemplo, metáforas espaciales. De ahí que, por ejemplo, lo que está arriba lo consideramos siempre como algo positivo, como algo bueno, ¿no? Y así, por ejemplo, cuando algo nos sale muy bien, nos venimos arriba, o cuando estamos en el séptimo cielo es que estamos muy bien, o nos levantamos muy fuerte, o cuando alguien asciende en su trabajo, no ascender a un puesto, en un determinado puesto, es algo beneficioso, o cuando estamos en los puestos más altos de la tabla. Todo eso es positivo. Incluso en otras etapas históricas, cuando se quería glorificar a la nación española, se decía aquello de arriba España. Sin embargo, lo que está en la parte inferior, lo que está abajo, lo consideramos algo negativo, algo malo, algo triste. Tiene connotaciones negativas. De hecho, a veces decimos abajo y después el nombre de algún político, ¿no? Por ejemplo, abajo Pedro Sánchez, con unas connotaciones negativas. Bromas aparte, sí que es cierto que lo que consideramos que está en la parte inferior es algo malo, negativo, triste. Y así decimos que alguien cae en una depresión, o que está hundido en un pozo, o que está bajo de ánimo, o que está por los suelos. Entonces, como veis, constantemente estamos empleando las metáforas en nuestras conversaciones cotidianas. No es algo exclusivo del lenguaje literario, del lenguaje poético. Bien, pero ¿qué ocurre? Que, igual que he dicho antes, que por ejemplo para discusiones nosotros utilizamos la metáfora de la guerra, otras lenguas utilizan la metáfora del baile.
¿Esto hace o genera o tiene cierta influencia en cómo pensamos? Pues la verdad es que sí. Esto entronca un poco con la hipótesis Sapir-Whorf, que tiene dos vertientes, la vertiente fuerte y la vertiente débil. Evidentemente la vertiente fuerte no la podemos compartir porque no compartimos el determinismo. Es absurdo pensar que por hablar una determinada lengua vas a pensar de una determinada manera. Hablar alemán no hace que todos tengan un pensamiento nacionalsocialista, o hablar ruso no hace que todos tengan un pensamiento soviético o estalinista. Es decir, hay personas que pueden hablar una misma lengua y tener pensamientos muy diferentes, y hay personas que hablando lenguas diferentes pueden tener pensamientos bastante parecidos. Es decir, no existe ese determinismo, ni hay cuestiones que no puedan ser pensadas en una determinada lengua. Es decir, el determinismo no tiene lugar. Ahora bien, sí que es cierto que las lenguas conceptualizan el mundo de forma diferente, ¿no? Y por ejemplo, no solo en esto de la metáfora, sino los españoles, los hispanohablantes, mejor dicho, tenemos palabras como leña, madera o bosque, para lo que los franceses tienen un término que es bois, ¿no? Escrito B-O-I-S, bois, aunque luego también tengan forêt para bosque o selva, ¿no? Entonces conceptualizamos el mundo de forma diferente según la lengua que hablemos. Ya sé que esto no están muy de acuerdo con ello los generativistas, que buscan una gramática universal, patrones comunes a todas las lenguas, pero ellos se preocupan más del lenguaje, de la capacidad biológica, de la facultad biológica que nos permite comunicarnos, y no tanto de las lenguas, porque bueno, buscan esa gramática universal y bueno, unos rasgos predefinidos, que eso puede estar bien para los lenguajes formales, lenguajes informáticos, de programación, para la computación, pero no para las lenguas naturales. Y de hecho muchos lingüistas han estudiado diferentes lenguas y ven cómo, por ejemplo, a la hora de hablar de los colores, de la gama de colores o de la orientación espacial, las lenguas lo conceptualizan de forma diferente. Entonces esta hipótesis de Sapir-Whorf, en su vertiente fuerte, en el determinismo, es absurda. Es decir, esto es como cuando los naturalistas en el campo de la literatura consideraban que las personas estaban determinadas biológicamente y que si tenían unos padres con unas determinadas características ellos van a ser iguales. No, que influye, por supuesto, igual que el determinismo social. Que uno crezca en un determinado entorno no le va a hacer necesariamente ser igual que las personas que han vivido en ese entorno. Ahora, que le va a influir, sí. ¿Que le va a condicionar de una forma determinista e inevitable? No. Pues lo mismo ocurre con las lenguas. Es cierto que lo que pensamos se refleja en nuestra lengua. De ahí que sea un error garrafal decir que la lengua es machista, ¿no? La lengua es un instrumento, como un cuchillo. Se puede emplear para cortar el jamón o para clavárselo al vecino. Pero es un instrumento, por tanto la lengua no es machista. Hay gente que dice, es que zorro en masculino es una persona astuta y sin embargo en femenino es mujer pública, es meretriz. Bien, pero eso no es culpa de la lengua, sino del uso que hacen los hablantes de la lengua. La lengua es reflejo de la sociedad, entonces lo que pensamos se refleja en la lengua, de igual forma que las lenguas, que conceptualizan el mundo y el entorno de manera diferente, también pueden influir en nuestro pensamiento, porque las lenguas, además de ser instrumentos de comunicación, que los funcionalistas consideramos que es lo fundamental, también reflejan el pensamiento y por tanto la forma como pensamos aparece en la lengua, y las lenguas, al conceptualizar de forma diferente nuestro entorno y nuestro mundo, también influyen en nuestro pensamiento. Ahora bien, no de forma determinista, no condicionándolo de una forma determinista e inevitable. Pero como veis, estamos empleando constantemente las metáforas en nuestra vida cotidiana, en nuestras conversaciones habituales, y por tanto no es algo circunscrito o algo, una figura retórica peculiar y exclusiva del lenguaje poético literario, sino que constantemente estamos utilizándolas, y cada lengua a veces utiliza metáforas diferentes para distintas cuestiones, y eso pues tiene que ver un poco con la vertiente débil de la hipótesis Sapir-Whorf, en la cual evidentemente lo que pensamos se refleja en la lengua, y la lengua que hablamos también influye, aunque reitero, no de forma determinista, en cómo pensamos. Esta es una aportación bastante interesante que aceptamos los funcionalistas por parte de la lingüística cognitiva, del cognitivismo, y también espero que a vosotros os haya parecido muy interesante. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.